vamos a continuar. Hoy es su primera práctica, ¿no es cierto? Hoy es la primera práctica. Entonces, la primera práctica está encadenada, está coordinada con esta parte y con la parte de retroalimentación o feedback que hemos visto la semana pasada. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero con que está coordinado? O sea, nosotros tratamos de que en cada práctica ustedes repasen lo que han aprendido en los 3 primeros capítulos de teoría. ¿Sí? Entonces, vamos a ir avanzando de esa manera. ¿Qué es lo que sucede? Pues vamos a hablar ahora sobre la membrana celular. Pero la membrana celular, ustedes ya lo han visto hasta el cansancio, como me dice algunos entes suyos en biología, en biofísica, también le ha tocado bajarse, todo eso, ¿no es cierto? Entonces la célula tiene una membrana, que es la que divide el medio interno del medio externo, que ustedes ya tienen que haberlo repasado este fin de semana, tienen que haber bien claro el contenido de qué cosa está dentro de la célula, qué cosa está fuera de la célula. Pero ¿qué es lo que divide a esto de la célula? ¿No? ¿Qué es lo que divide? ¿Qué es lo que divide a la célula? La membrana. Entonces, si no tuviéramos una membrana semipermeable, es decir, no pasa todo, no podríamos existir. ¿Sí? Porque esto nos da diferentes componentes que van a estar en una división, ¿no? Dentro y fuera de la célula. Totalmente diferentes, ¿sí? Totalmente diferentes, pero que sin embargo no son estáticos, es completamente dinámico. Entran y salen, entran y salen, entran y salen. ¿Gracias a qué? A la composición de la membrana. La membrana, vuelvo a reiterarlo, habíamos visto de pasada, la clase anterior. La membrana tiene fosfolípidos, ¿no es cierto? Es grasa y es hidrofóbica, es decir, expele el agua no se le pega, pero sí permite que haya sustancias que pasen libremente a través de la membrana. Pasan, son sustancias que se diluyen en la grasa, que pueden pasar a través de la grasa, ¿no? Ejemplos, tenemos la urea, el oxígeno, el CO2, algunas drogas, ¿no? Que son liposolubles, se meten nomás a la célula, se meten. ¿Y qué hacen las otras sustancias? Si es hidrofóbica, ¿cómo va el agua? Entra y sale, entra y sale, entra y sale. Bueno, ya les dijimos que teníamos proteínas, ¿no es cierto? Proteínas. Estas proteínas pueden ser proteínas estructurales, que dijimos que eran proteínas que conformaban la célula, ¿no? Que hacían que la pared celular no se caiga, ¿sí? Pero también teníamos proteínas canales, ¿no? Proteínas canales, ¿sí? Esas proteínas canales son específicas para algunas sustancias, como el agua, por ejemplo, ¿sí? Entonces el agua no entra y sale porque quiere, el agua entra y sale siguiendo al sodio, generalmente al sodio, ¿ya? Pero sigue a una concentración. Es decir, donde hay más concentración, ahí se ve el agua para diluirla. Cuando hay menos concentración, ahí se ve el agua para no tener mucha agua, porque queremos concentrarla. Y tenemos proteínas receptoras acá. Tenemos proteínas receptoras, ¿sí? Proteínas receptoras que nos van a permitir captar algunas sustancias para que ingresen a la membrana. Entonces, todas sus células tienen más o menos receptores, estructuras, canales, etc. Todas. Quienes por excelencia son un patrimonio son las neuronas, pues, ¿no? Y las neuronas pueden tener receptores de 3, 4 sustancias y al lado tienen otra neurona que tiene receptores para otras sustancias. Y entonces ahí viene la complejidad de nuestro cerebro, ¿sí? Y vienen muchas patologías que todavía no hemos podido de todos nosotros dilucidar y no sabemos su cura, porque son degenerativas o no hemos descubierto todos sus receptores, ¿sí? Entonces, esta es la membrana celular, hidrofóbica, grasa, tiene proteínas canales, proteínas estructurales, proteínas receptoras, ¿no? ¿Y esas proteínas de dónde vienen? De dos partes, de nuestro código genético lo vamos a ver mañana, nuestro código genético, y viene de nuestra alimentación, que también nos da la alimentación para generar proteínas, ¿eh? Cuando comen su bistecito, lo que les he hecho su mamá en la mañana, les hace su carnecita para que soporten todo el día de estudio. ¿Qué contiene?
contienen aminoácidos, ¿no? Para que hagamos digestivo, vamos a ver cómo vamos deshaciendo la proteína y la volvemos aminoácidos. Y esos aminoácidos los absorbemos, los aprovechamos y generamos más proteínas. ¿Ya? Entonces, ahí vamos. Entonces, la membrana plasmática está llena pues, de fosfolípidos, pero tenemos también canales y tenemos proteínas, ¿no? Hay un poquito más específico. Y también tenemos las proteínas no receptoras, no las proteínas de reconocimiento, ¿sí? Y esas proteínas de reconocimiento que se juntaban con carbohidratos, decíamos que eran glucoproteínas, ¿no? Y formaban el complejo de histocompatibilidad, el DNI de la membrana que la vez pasada habíamos conversado, ¿sí? Entonces, todas estas sustancias liposolubles pasan a través de la membrana. Oxígeno y CO2 es por excelencia lo que pasa a través de la membrana. Y la glucosa que necesitamos para el ciclo de Krebs, para que trabajen las mitocondrias. Entonces, la glucosa tiene que pasar por alguno de estos canales, ¿cierto? Alguien la tiene que arrastrar. Entonces me va a decir, ¿la insulina qué hace? Esta vez ya sabes que la insulina tiene que actuar en una de esas proteínas de alguna manera, que la vamos a ver más adelante, para que la glucosa se meta, ¿no? Se meta a la célula y pueda producirnos energía junto con el oxígeno. Entonces, y ahí viene, ese es el gran descubrimiento. Dicen, no, si la glucosa trabaja así, la insulina trabaja así, entonces ¿qué tengo que hacer para los diabéticos? Tengo que generar alguien que trabaje en ese receptor, ¿no? Y entonces comienzan a aparecer las drogas para todos. ¿Ya? Ya ves lo básico de saber algo de fisiología para poder al final saber todo lo que pasa. Entonces, ¿cómo pasan a través de la membrana celular? ¿Cómo pasan? Entonces, porque hay una diferencia entre los líquidos dentro de la membrana y fuera de la membrana, ¿sí? Es totalmente diferente. ¿Cuál es el líquido que estaba fuera de la célula? El principal en el plasma, el electrolito, el ion principal. ¿Y cuál es el ion que está principalmente dentro de la membrana celular? Potasio. Entonces, si tienen sodio y potasio ya bien ubicados, entonces ya el resto va yendo. ¿Proteínas dónde más? ¿Dentro o fuera? Dentro, ¿no es cierto? Entonces ya usted ya está, ya más o menos conoce eso. ¿Dónde hay más calcio? ¿Dentro o fuera? Fuera. ¿Y magnesio? Dentro. ¿Fósforo? Dentro. Entonces ya sabes más o menos que es una composición totalmente diferente. ¿Y dónde hay más agua? ¿Dentro o fuera? Dentro. La mayor cantidad de agua está dentro de las células. Dentro de las células, ¿no es cierto? La mayor cantidad de agua. Entonces, pero ese es un movimiento, les reitero, dinámico. Entonces, estas proteínas son proteínas como canales, proteínas estructurales, hay glucoproteínas, ¿no? Etcétera, etcétera, de la membrana celular. Entonces, la membrana tiene básicamente tres funciones. Una es el intercambio. Vamos a intercambiar sustancias dentro y fuera para adentro, ¿no? De uno al otro lado, del uno al otro lado. La otra es la función receptora. ¿Qué quiere decir receptora? Quiere decir que vamos a captar sustancias con esas proteínas que están fuera, vamos a captar sustancias y vamos a generar un cambio dentro de la célula. Lo van a ver hasta el cansancio cuando comencemos a avanzar, segundos mensajeros, etc. Ahora no lo voy a confundir, lo van a ver hasta el cansancio, pero que quede bien claro que las receptoras están afuera, ¿no? Aunque hay receptores intracelulares, pero generalmente están fuera, ¿no? Y esos receptores de la membrana van a permitir que venga una sustancia y cierre un canal, transforme esa proteína, qué sé yo, y genere una función. ¿Ya? Entonces, esas son las receptoras. Y tenemos la función de reconocimiento, las glucoproteínas, que lo vamos a ver cuando hagamos en su tercera unidad trasplante de órganos y todo ese cosas. ¿Ya? Reconocimiento. Entonces, existen sustancias que difunden directamente, las liposolubles, las que pasan a través de la grasa, oxígeno, CO2, urea, alcohol, algunas drogas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué hemos aprovechado de las liposolubles? ¿Por qué creen que se echan alcohol a las manos, se echan alcohol a la superficie, se echan alcohol a la piel para limpiar cuando vamos a operar a alguien, hacer una limpieza herida, para desinfectar? Es liposoluble, difunde a través de la grasa, ¿no es cierto? Difunde a través de la grasa. Pero nuestras células no sobreviven al alcohol, nuestras, las células de la piel, ¿no? La
piel, no las internas, de la piel, que contienen queratina. Pero las células de las bacterias, de los microbios, que tienen también su conformación así, entonces les alteran su pared celular y las matan, ¿no? Porque su pared celular se disgrega y entonces están a merced de todo el agua, de todo, ¿no? Lo que ellos no liberan su contenido y mueren. Entonces esa es la razón de la asepsia, ¿no? Te echas tu alcohol, te echas todo eso, entonces matas las bacterias de esa manera. Una sustancia liposoluble, ¿ya? Entonces por eso no se usa alcohol para las heridas internas, ¿ah? Se usa solo para la piel, para esas externas, no van a hacer luego. O no se han echado alcohol una vez a la herida, una herida abierta. No, como decía en mi tiempo, venga Judas Calato, ¿no? O sea, que es terrible, ¿sí o no? Entonces, el resto de sustancias utilizan proteínas, que son como canales, que son como poros, ¿sí? El resto de sustancias. Y existen unos canales importantes, los acuosos, que están en gran cantidad, que son las acuaporinas, que permiten ingreso y salida de moléculas de agua. Entonces ahí tenemos nuevamente, ya estamos, la membrana celular está clarita. Pero no pasa así tan sencillo como que yo llego, el sodio me meto, y el potasio, está entrando sodio, yo me salgo, dice el potasio. No es así tan sencillo, ¿ya? No es así tan sencillo. Para eso requerimos, hay sustancias que sí, que pasan libremente, como las que le estoy diciendo. Pasan por la grasa, listo, se acabó. Solo hay más en base a concentración. Fuera de la célula hay más oxígeno y dentro de la célula hay más CO2. Entonces, por concentración, el oxígeno se mete a la célula y el CO2 se sale de la célula. Eso lo van a ver en el sistema respiratorio para que ustedes puedan entenderlo mucho mejor. Pero es así. Se mueve en base a concentración y se mueve en base a velocidad de las moléculas, energía cinética de las moléculas. Chocan las moléculas porque más concentración se mueve más rápido y pasa. ¿Ya? Pasan a través de la grasa. Listo, no hay problema. Porque cuando se toman sus chelas el sábado, el domingo ya comienzan a marearse como a la medianoche? ¿Qué pasa? Las moléculas de alcohol son liposolubles, ¿cierto? Las absorbes y comienzan a pasar. Entonces, acuérdense de eso. ¿Ya? Entonces, esas es los que pasan, pero los que no pasan libremente y necesitan canales, no es tan sencillo. Algunos sí pasan sin necesidad de energía, pero otros necesitan ATP. ¿Y de dónde viene el ATP? De oxígeno y glucosa, ¿sí? Para generar el ciclo de Krebs. Entonces, ese ATP vamos a necesitar para que pasen algunas sustancias. Es decir, algunas sustancias necesitan energía. Con lo que les quiero decir que no pueden dejar de comer, ¿no? Absolutamente. Si no, degenerarían la membrana celular y eso implica la muerte. ¿Ya? Entonces, como ya les he explicado, algunos transportes necesitan energía y otros no. Los que no necesitan energía, los que no necesitan ATP se llaman transporte pasivo. Y los que necesitan energía se llama transporte activo. Entonces, vamos a hablar hoy día sobre transporte pasivo, sobre transporte activo de iones y vamos a culminar la clase hablando sobre transporte de sustancias más grandes, moléculas. ¿Ya? Ese es básicamente el objetivo de todo. El transporte pasivo se va a dividir en dos partes: difusión simple y difusión facilitada. ¿Ya? La difusión simple es cuando no necesito proteínas, paso a través de la grasa, oxígeno, CO2. Y difusión facilitada es cuando alguna otra molécula me ayuda y abre mi canal y paso sin necesidad de energía, pero alguien me está ayudando, por eso me facilita el ingreso. Ahorita lo vamos a ver con qué. En cambio, el transporte activo es primario y secundario. También lo vamos a ver con qué. Es la división. Vamos entonces a los transportes. Cuando necesitamos transporte pasivo, difusión simple, pasan a través de la grasa. ¿Qué necesito para la difusión simple? El oxígeno y el CO2 nuevamente.
con la membrana celular acá del fondo, la membrana celular. Ustedes están dentro, ellos están fuera de la célula. ¿Ya? No. Entonces supongamos que acá hay más concentración. Entonces, como hay más concentración en el espacio intracelular, las moléculas comienzan a golpearse y generan energía. Y esa energía cinética los va a empujar hacia afuera de la célula. Los que están fuera y tienen más concentración comienzan a golpearse los iones, las moléculas, y se meten a la célula. Difusión simple. ¿Qué necesitas? Concentración. Esta concentración va a generar energía. Esa energía es energía cinética. ¿Ya? Y se van a movilizar adentro y fuera de la célula. Está pasando en este momento. Todos ustedes están respirando, ¿no es cierto? ¿O alguno deja de respirar? Si alguno deja de respirar, se va a poner azul en un ratito. Vamos a ver. ¿Ya? Todo respira. Entonces, ¿qué está saliendo de su organismo? CO2. ¿Y qué está ingresando a su organismo? Oxígeno. Como tenemos un poquito la puerta abierta, entonces pronto el oxígeno va a comenzar a escasear. Y entonces el CO2 va a comenzar a aumentar aquí, ¿no? Nos vamos a comenzar a respirar menos oxígeno y se van a comenzar a quedar dormidos, sobre todo los del medio. ¿Ya? Vamos a verlo en unos 20 minutos. ¿Ya? Y entonces, y el transporte, y la difusión simple y la difusión facilitada, necesita la difusión facilitada una proteína. ¿Ya? Una proteína que está acá, ¿no? Intra y extra. Y viene alguien y me abre la puerta. Y yo paso. O sea, alguien tiene esa llave de esa proteína. Alguien. ¿Ya? Vamos a verlo. Entonces, pero también voy a necesitar para eso concentración. Va a pasar de un sitio de mayor concentración a menor concentración. Entonces tenemos el transporte pasivo, difusión simple y difusión facilitada. ¿Cuál es el mayor ejemplo de la difusión simple? Por ejemplo, cuando ustedes toman su cafecito y se echan una cucharita de azúcar, de stevia, lo que quieran tomar. ¿No le dan vueltita así? ¿Sí? Y las moléculas se difunden libremente en el agua y les da ese sabor. ¿Sí? Entonces es una difusión simple. Difusión simple, no están pasando nada, solo es por la concentración. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de una membrana semipermeable con un terroncito de azúcar. Hay más azúcar dentro de la membrana que fuera, ¿no? Y entonces se va a difundir, como es semipermeable, se difunde ¿ya? Por la concentración y es difusión simple. Entonces, ¿quiénes determinan esta difusión? Y esta es pregunta de examen. ¿Quiénes determinan esta difusión? ¿Quiénes van a determinar? Primero, lo que les decía, lo primerito, lo más importante, gradiente de concentración. Fuera de la célula hay más concentración que dentro de la célula. Oxígeno. Las células necesitan oxígeno para vivir, ¿no? Ustedes están respirando el oxígeno, ¿sí? Ese oxígeno aumenta su concentración, ¿ya? Va aumentando su concentración. Y como va aumentando su concentración, fuera de la célula, tiene que pasar. Como es liposoluble, mis moléculas comienzan a chocar de oxígeno y se pasa. Concentración. Salud. ¿Qué pasa como segundo? Temperatura. ¿Dónde se mueven más rápido las moléculas? ¿Calientes, fríos? Calientes. Pues las moléculas al moverse calientes, entonces la temperatura también aumenta su velocidad, su energía. Peso molecular. Las moléculas más grandes no pasan por la membrana. Las moléculas más chicas sí. Las proteínas, ¿por qué se quedan dentro de la célula? Porque son muy grandes. Por ejemplo, cuando vamos a el aparato urinario, cuando vamos a un riñón, vamos a ver que en la orina no aparecen proteínas, jamás. ¿Por qué? Porque la membrana del glomérulo no permite el pasaje de las proteínas, porque tiene un mayor peso molecular, ¿ya? Más grande. Cuando aparecen proteínas en la orina, estamos en problemas con ese riñón, ¿ya? Estamos en problemas con ese riñón. Nunca hay factor, ya saben hoy día, ya pueden, como ya según su familia, no decir, miren los doctores, ya está haciendo leve este examen de orina, sin saber que todavía ni han visto eso, ¿no? Entonces, ustedes, sí, van a decir, ¿no? Bueno, si ven proteínas, ahí está mal ese riñón, ¿ya? No es examen de orina. ¿Qué más? Área de la superficie, es decir, no solo hay una célula, hay un montón de células, ¿no? Mientras más grande o la superficie de la célula sea cubierta por mayor cantidad, haya más superficie de intercambio, entonces
vamos a difundir mejor. Ejemplo clásico es el pulmón. Por ejemplo, tenemos un paciente que por alguna patología, un cáncer, una tuberculosis, un quiste, etc., le han sacado medio pulmón. Entonces, ese paciente respirará igual, o sea, entrará la misma cantidad de oxígeno que un paciente que tiene los dos pulmones o un paciente que tiene un solo pulmón. Más el que tiene los dos pulmones, hay más área de intercambio, área de superficie, ¿ya? Área de superficie. Eso nos pasa a cada instante. Un infarto. Es un infarto cuando llega la sangre con oxígeno. ¿Por qué se infarta el corazón? Se tapa una arteria, ¿sí? Esa arteria, esa sangre que iba a llegar a ese lugar del corazón, tenía oxígeno, ¿no? Entonces, como no, esa área de superficie no se está oxigenando, el resto del corazón se oxigena, pero esa área no, pierde cantidad de oxigenación. ¿Qué va a pasar? Se mueren las células del corazón, ¿no? Eso es un infarto, ¿ya? Entonces, la área de superficie es importante. Y finalmente, la distancia. Otra vez vamos al pulmón. La distancia. Nunca, entre las moléculas que van a pasar hacia el interior, debe haber una distancia de más de 0.5 micras. ¿Ya? Una distancia en la cual permita que las moléculas salten esa distancia y se metan a la membrana celular. ¿Qué pasa si aumenta? Tengo un paciente que me hace un edema de pulmón. ¿Qué es un edema de pulmón? Es que se mete agua al pulmón, por algún motivo, se mete agua y aumenta la diferencia. Por ejemplo, cuando han entrado ahora los huaicos, los ríos no crecían así, y la orilla que era así de acá a acá, comenzó a ser de acá a acá y ya nadie podía pasar. ¿Sí? ¿Han visto, no? La televisión, todo eso. Ya. Igual pasa en el pulmón. Mi vasito sanguíneo con oxígeno rico llega por acá y aquí está mi célula que necesita oxígeno. Entonces, saltan las moléculas de oxígeno, respiro tranquilo y boto mi CO2. Pero si se mete agua o me da una pulmonía, entonces ¿qué pasa? La pulmonía produce inflamación y produce agua. ¿Qué pasa? Se separa. Y si llega más de 0.5 micras, entonces tiene mi oxígeno, va a saltar y se quede, porque no tiene fuerza para llegar hasta el otro lado. ¿Ya? ¿Qué pasa con los pacientes que tienen pulmonía y eso? O edemas de pulmón, eso. Entonces comienzan a saturar menos, tienen menos oxigenación. ¿Por qué? Porque aumentó la distancia. Mi oxígeno salta y ya no llega. ¿Ya? Exactamente eso pasa en el cerebro, con las neuronas, cuando se golpean, por ejemplo, en la cabeza, tienen un teque, un edema cerebral, igual se mete agua entre dos neuronas, te desmayas. ¿Por qué? Porque ya no llegan los neurotransmisores de un lado al otro, no saltan. ¿Ya? Distancia de la superficie. Entonces tenemos gradiente de concentración, temperatura, peso molecular, área de la superficie de intercambio y la distancia. Ahora, esta es una ecuación. Que el doctor Cruz en la tarde nos va a conversar. ¿Ya? Entonces, la difusión simple implica el movimiento de las moléculas, ¿sí? Y este movimiento de las moléculas produce calor o a temperatura mayor se mueven más rápido las moléculas. ¿Qué más necesito para que se difunda? El tamaño de la molécula, el área de la superficie y que la distancia no sea mayor. ¿Sí? Entonces esta es la difusión simple. ¿Ya? Pasa nada más, pero requiere que haya estas características. Ahora, ¿qué dice la ley de Fick? Dice, hay indicadores directamente proporcionales e indicadores inversamente proporcionales. Ahí siempre los agarran. Les digo, les voy a preguntar eso. Y la mitad de la clase desaprueba esa, o por lo menos no conteste esa pregunta. ¿Cuáles son directamente proporcionales? Por eso son matemáticas. Claro, las directamente proporcionales son las que van a influir directamente, ¿no? De una manera positiva en que hay el intercambio. ¿Cuáles son? Temperatura, área de superficie. ¿Qué más? El gradiente de concentración. Peso molecular. No, está bien, peso molecular está bien. Más chiquito pasa, está bien. Más
machito pasa. Pero el cual es inversamente proporcional. La distancia. A más distancia, menos difusión. A menos distancia, más difusión. ¿No? Pero la mayor peso molecular No sería menos capacidad de difusión. No, pero por eso te digo, es el menor peso molecular es el directamente difuso. O sea, a menos peso molecular pasa directamente. Ya entonces por eso se le considera que es directo. ¿Ya? Entonces, ese es de difusión simple. Y difusión facilitada, la difusión facilitada requiere una proteína que transporta. Y esta proteína que transporta igual va de mayor concentración a menor concentración, pero aquí es diferente. Como manejas una proteína, esa proteína se satura, ¿no? Y entonces tiene un transporte máximo, la difusión facilitada, máximo. Esa es su característica, es saturable y tiene un transporte máximo. Entonces la difusión facilitada es una, digamos, es selectiva, ¿no es cierto? Es selectiva. Cada canal, cada proteína, canal, se encuentra o abierta o cerrada. No van a usar energía. Requieren esa proteína para transportarse, ¿ya? No usan energía, pero como es un canal, vienen 100 moléculas y quieren pasar por ese canal y no van a poder pasar las 100 moléculas, ¿no? Se satura. Entonces es saturable y hay un transporte máximo, es decir, no puedo pasar de 100 en 100, puedo pasar de 10 en 10, de 5 en 5, por decirles de alguna manera, ¿no? Entonces, se le conoce también como medios transportadores, ¿ya? Entonces, la velocidad máxima de difusión facilitada va a regular, digamos, la velocidad al cual va pasando la sustancia de un lado al otro, ¿ya? De un lado al otro. ¿Quiénes, por ejemplo, tienen difusión facilitada? La glucosa y los aminoácidos. Vamos a ver ahorita. Difusión facilitada, la glucosa y los aminoácidos. Entonces, este canal, esta proteína, esta difusión facilitada, va a ir de fuera hacia adentro o de dentro hacia afuera. Y estos canales pueden estar abiertos o cerrados, según la necesidad. Si viene la molécula que te va a apoyar, viene la sustancia que te va a apoyar, te abre. Y si no está esa sustancia, está cerrado. ¿Ya? Entonces, abiertos o cerrados. Pero su característica es que tiene una velocidad máxima de transporte y es saturable, ¿no es cierto? Es saturable. Acá tenemos, por ejemplo, la molécula transportadora. Todavía no estoy dando nombres, estoy haciendo ahorita nada más la generalidad. Viene, abre y entra la molécula. Ahora ya no es como en mis tiempos. En mis tiempos, por ejemplo, cuando hacías una fiesta, invitabas a la gente, ¿no? Invitabas, les dabas tarjetas, solo entraban los que tú querías. Ahora se meten todos. Pero en mi tiempo no era así, ¿no? Pero ahora sí, tienes una fiesta exclusiva donde solo tú puedes entrar y quieres ir con tus amigos. Y llegas con tus amigos a la fiesta, y no los va a dejar entrar, ¿no? Porque ellos no, solo tú. Es exclusiva. Pero estás en la ventana, parado ahí mirando y lo ves al de la fiesta, lo ves a tu amigo, ¿no? Va y te dice, sí, ¿sabes qué? Tengo mis amigos. Déjalos entrar. ¿Cuántos son? 10, ya. Entonces les abre la puerta, ese es el ligando, ¿no? El amigo es el ligando, ¿no? Entonces el amigo les abre la puerta y se meten los 10, ¿no? Se meten los 10. Esa es una difusión facilitada. Necesitas un ligando, ¿ya? Una proteína ligando, ¿ya? Entonces esa proteína es la que les va a facilitar el ingreso a las otras moléculas. Esta molécula les facilita el ingreso a las otras moléculas. ¿Ya? ¿Entendido, no? Sí. Listo. Muy bien. Y estos transportes facilitados van de afuera hacia adentro, de dentro hacia afuera, o uno entra y el otro sale, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo abrir y todos entran. Yo puedo abrir
uno entra y uno sale. O yo puedo abrir y yo entro y tú sales. ¿Ya? Entonces tiene tres maneras de difusión facilitada. Yo abro acá y todos se meten. Yo abro y ese sale, contra transporte. ¿Ya? O sea, cuando yo abro y los dos nos metemos, con transporte. Cuando yo abro y tú sales y yo entro, contra transporte. ¿Ya? Contra transporte. Entonces puede haber esos tipos de difusión facilitada. Entonces, pero necesitamos una molécula transportadora, necesitamos un ligando y necesitamos sustancias que van a ingresar. Entonces, difusión simple y difusión facilitada. Ahora, los canales son de diferentes tipos, vamos a verlos. Y entonces, ¿qué hace, por ejemplo, la ósmosis? La ósmosis es un proceso de difusión, pero se difunde solamente el solvente, a través de una membrana semipermeable. ¿Cuál es el solvente por excelencia del cuerpo humano? Entonces lo que se va a difundir es el agua. ¿Para qué se produce la ósmosis? Para regular la cantidad de sustancias que hay dentro y hay fuera de la célula. ¿Qué cosa hay dentro de la célula? ¿Cuál es la mayor cantidad de sustancias dentro de la célula? Agua. Iones, moléculas, proteínas, hay más. ¿Y fuera de la célula qué hay? Sodio, cloro, calcio, ¿no? Y entonces eso urea. Entonces tratas de regular. Entonces dentro y fuera de la célula hay una presión osmótica. Pero ¿qué pasa si yo cambio eso? Si yo cambio el dentro y fuera de la célula. Ejemplo, cuando cambias la presión osmótica. Van al cine, ¿no? A ver, ya. Los que van en vacaciones. Los que van al cine, ¿ya? ¿Qué se compra para entrar a ver la película? ¿Qué compran? Claro, lo que te lleven, pero algo se llevan. ¿Qué llevan? ¿Qué comida? ¿Qué piqueos? Generalmente. Cachita, ¿no? Todo es salado, ¿sí? ¿Y qué se llevan para tomar? Agüita. Se llevan su gaseosón, ¿cierto? Se llevan el grande, el más grande todavía, ¿no? Ya, ¿qué tiene la cachita, papitas? ¿Qué tiene? Sal. ¿De qué se compone la sal? De sodio, ¿no es cierto? ¿Y qué tiene la gaseosa? Azúcar en gran cantidad, ¿no? Todavía el más grande se lleva, ya está. Listo. Entonces, cuando ustedes están en el cine, están comiendo su canchita, se toman su gaseosa, todo, de pronto al rato están en medio de película y les dan de ir al baño, ¿no? Aguantan. Ya está, pero están ahí, no están aguantando, no están allá. ¿Por qué les da ganas de ir al baño? Ya está. Entonces tienes glucosa y tienes sodio. Entonces, ¿qué pasó con tu nivel osmótico? ¿Qué pasó? Acá tienes una concentración dentro de la célula y fuera de la célula aumentaste el sodio, aumentaste la glucosa, todo, ¿no? Tu nivel osmótico, tu presión osmótica que era 290 picovoltios, lo subes a 295, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con el agua? ¿Dónde está el agua más? ¿Dentro o fuera de la célula? Dentro. Pero como se ha desconcentrado, entonces, ¿dónde sale el agua? El agua se sale de las células y se va al torrente sanguíneo a tratar de diluirlo, ¿no? Para que se equilibre. Entonces, como tienes un momento un poco más de agua, ¿qué pasa? Con esa agua que va a tu riñón y comienzas a filtrar, ¿no es cierto? Y entonces te hace la cantidad de baños. ¿Ahora comprenden? ¿Ven que la fisiología es así? ¿No? ¿Y cómo se manda eso? Se manda en concentraciones. ¿Y qué es lo que se mueve? El agua. Esa es la ósmosis. Esa es la ósmosis. ¿Ya? Voy de un lado al otro tratando. ¿Qué no se mueve? No se mueven las proteínas. No, pero el alcohol es liposoluble. El alcohol lo que estimula es la hormona antidiurética. Va a haber un capítulo, no te preocupes para que
Cuando vayan tomando sus chelas se van dando los fenómenos fisiológicos, ustedes no se preocupen. Van a ir estudiando, hasta cuando tomen sus chelas van a estar estudiando fisiología. ¿Ah? Claro, sí, por salud. Entonces, ¿qué quiere la ósmosis? A ver, jóvenes, ¿qué quiere la ósmosis? Equilibrar las concentraciones. Equilibran las concentraciones, ¿no? Entonces, esa es la ley de Fick, que les van a preguntar en la tarde. Es la ley de Fick. Entonces, la ley de Fick que ustedes la van a repasar, ¿ya? Para la clase, para la práctica de acá. La ley de Fick. ¿Ah? Sí, la ley de Fick. Tienen que repasar la ley de Fick. ¿Ya? Y entonces la ósmosis, les vuelvo a reiterarse el movimiento de los solutos, de mayor a menor concentración. Mayor a menor concentración. ¿Ya? El movimiento de la molécula. ¿Ven? Entonces, de un medio hipotónico se mueve a un medio hipertónico, que es lo que generamos cuando vamos al cine. ¿Ya? Esa es la generación. Por ejemplo, este es de un glóbulo rojo. Este es un glóbulo rojo. Globulito rojo. Que cuando ustedes lo ponen un medio hipertónico, es decir, le ponen más concentración, lo que pasa con nosotros, si sería un exceso de sodio, un exceso de glucosa, entonces el glóbulo rojo se deshidrata, sale el agua de él. ¿Para qué? Para tratar de equilibrar todo lo que está pasando fuera de él. Eso pasa en los diabéticos. ¿Ya? Pero ¿qué pasa en otros casos en que tenemos intoxicaciones hídricas? Porque tenemos intoxicaciones, comienzan a tomar agua, y no toman electrolitos. Entonces te diluyes, ¿no? Se diluye. Entonces, cuando se diluye, el glóbulo rojo piensa y dice, ah no, afuera hay menos concentración y acá adentro hay mucha. Jala agua. Y comienza a pasar el agua y el glóbulo rojo se Si vieran la cantidad de veces que ha pasado en hospitales por algunas circunstancias, ¿no? Que puede pasar con los tipos de pacientes, y eso ¿qué hace? Cuando el glóbulo rojo se hincha, revienta. Y entonces el glóbulo rojo se muere y las membranas van y cierran el riñón, ¿no? Entonces, eso es un peligro. Pero eso se da por los niveles osmóticos. Entonces, cuando llegan al hospital, ustedes lo primero que hacen a su paciente, que lo ven un diabético, un insuficiente renal, todo bien, dosaje de electrolitos. Y cuando piden dosaje de electrolitos, ven sodio, potasio, cloro, calcio, ven proteínas, ven todo y dicen, ah no, se está moviendo el agua así, así, hay que corregir esto. ¿Ya? Entonces, para eso se estudia. ¿Ya? Eso lo van a aprender poco a poco, no se despeguen. Ahorita estamos viendo fenómenos osmóticos, ¿no es cierto? La ósmosis, ¿ya? La ósmosis. El movimiento del agua al intra y al extracelular, que es un tipo de difusión, ¿no? Se difunde el agua. Entonces, ¿qué difusión estamos viendo? Simples y facilitadas, ¿no es cierto? Entonces, para que se mueva el agua, ¿qué canales usa? Son proteínas. Entonces, ¿cuál es la osmolaridad más o menos de un ser humano? 290 miliosmoles, ¿ya? Eso es por kilogramo y por kilogramo. ¿Sí? Por litro es 300 miliosmoles, más o menos. ¿Y qué es la diálisis? La diálisis, más bien al contrario de la ósmosis, no es movimiento de líquidos, es movimiento de sustancias. ¿Cuántos nefrólogos hay en Tacna? ¿Saben? No, debemos tener unos 6, 7. Pero son pocos. Porque tenemos una gran cantidad de pacientes renales. ¿Y por qué tenemos tanto paciente renal? Porque ha aumentado demasiado nuestra diabetes. Antes no teníamos tanta diabetes. Y la diabetes y ha aumentado demasiado nuestra hipertensión. ¿En base a qué ha aumentado diabetes y hipertensión? A la alimentación, en el cambio de nuestros hábitos de vida. Entonces, hace 30 años, nuestro perfil epidemiológico era totalmente diferente. Actualmente, antes se morían, en Tacna se morían de diarreas, neumonías. Ahora se mueren, sí, es cierto, se morían porque teníamos algunas enfermedades infectocontagiosas. Ahora no, ahora se mueren de enfermedades degenerativas. Neoplasias, corazón, ¿no? Y corazón
por diabetes. Entonces son enfermedades, algunas de ellas prevenibles por modificación de hábitos. Y entonces ahora, después de 30 años, estamos volviendo a cambiar nuestra epidemiología, estamos tratando de cambiar hábitos. ¿No? Estamos tratando de cambiar hábitos. Suponemos que su generación es una generación de cambio y la siguiente generación ya va a tener otro tipo de hábitos. ¿No? Entonces, porque a ustedes es difícil cambiar los hábitos, ¿no? Todavía ustedes están, pero a sus hijos de repente ya van a tener otro tipo de hábitos. Entonces, eso hace que tengamos más pacientes renales. Entonces, ¿qué hacemos? Les hacemos diálisis, máquinas de diálisis. La diálisis es un fenómeno fisiológico, ¿no? Que es el cambio, es el pasaje de sustancias sólidas a través de una membrana semipermeable. Diferente a la ósmosis, ¿no es cierto? Que es líquido, solvente, son solutos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos al paciente una cánula, ¿no? Una fístula que le hacemos, le sacamos su sangre, lo pasamos por la máquina de diálisis, ¿sí? Y en la máquina de diálisis atrapamos, que no es que solamente pasa agua, atrapamos todas las sustancias tóxicas del paciente y le regresamos su sangre buena, por decirlo así, sangre normal. Y entonces eso le permite vivir un periodo, ¿no? Hay pacientes que se dializan a diario, otros que se dializan cada 2 días, cada 3 días, ¿sí? Y les permite llevar una vida más o menos saludable. Entonces, esa es la diálisis, pasaje de sustancias. Y el transporte activo se divide en 2, primario y secundario. Entonces, ¿de dónde viene la energía del transporte activo? Del ATP, ¿sí? ATP. Y estas membranas atraviesan, las proteínas atraviesan la membrana y permiten la salida o ingreso de sustancias. Pero este transporte activo, a diferencia de la infusión facilitada, que también usa proteínas, ¿no? Usa una proteína, un ligando y pasa sustancias. Sí, pero esta proteína necesita energía 1 y 2 va en contra de la gradiente, no a favor de la gradiente. ¿Ya? A diferencia de la infusión facilitada. Usa energía y va en contra de la gradiente. ¿Cuál es la más conocida acá? Nuestra bomba sodio-potasio. Nuestra bomba sodio-potasio va de acuerdo también a las concentraciones, porque cuando vayamos la próxima semana a ver bomba potencial de membrana, ¿sí? Entonces vamos a ver que la bomba sodio-potasio es importantísima para mantener el equilibrio en la membrana celular. Toda la clase estamos viendo que la membrana celular no es estática, ¿no? No es que ya existe, ya las sustancias están ahí, listo, y nosotros estamos ahí. Si no tendríamos dinamismo en la membrana celular, no podríamos movernos, ¿no? No podríamos entrar, salir, saltar, no podríamos hacer energía, no podríamos transportar sodio, calcio, potasio para las contracciones musculares, para pensar, no podríamos. Entonces tiene que ser dinámico. Y la bomba sodio-potasio es quizá la que le da más estabilidad a la membrana. La trata de mantener en reposo, ¿ya? La trata de mantener en reposo. Tenemos otros tipos de membranas, de bombas, pero la más conocida es la bomba sodio-potasio, ¿no es cierto? Salen 3 sodios, entran 2 potasios. La bomba de calcio también, porque el calcio también mantiene la estabilidad. Entonces es el transporte activo primario. El ATP va directamente a manejar esa bomba. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, la bomba de los hidrogeniones. ¿Sí? Si no tuviéramos bomba de hidrogeniones no podríamos digerir los alimentos, ¿sí? En el estómago. Entonces existe transporte activo básicamente en la membrana celular para sodio de potasio, el calcio, en algunas células los hidrogeniones, usando la energía del ATP. Esta energía del ATP, para que salgan 3 sodios e ingresen 2 potasios, nos va a generar un gradiente de concentración, un gradiente electroquímico que lo vamos a ver en la primera clase de la siguiente semana. Un gradiente. Entonces, este gradiente, pero si están saliendo 3 iones positivos e ingresan 2 iones positivos, el potencial que se forma, el potencial eléctrico que se
informan, será positivo o negativo en la membrana celular. Si salen 3 y entran 2, y esto pasa en millones de células. Salen 3 y entran 2. Entonces el potencial de la membrana va a ser negativo. ¿Para qué me va a servir eso después si no sabe que es negativo o positivo? Porque eso lo voy a cambiar. Porque si se cambia por una alteración de los iones sodio o potasio, entonces mi cuerpo comienza a entrar en disfuncionalidad. Mi corazón entra en disfunción. Por ejemplo, yo soy anestesiólogo y tenemos una permanente discusión con los cirujanos, ¿no? Permanente, o sea, no es que seamos enemigos, ¿no? O sea, somos némesis, sí, pero no es persecución médica, ¿no? Como amigos somos amigos, ¿no? Pero, o sea, tenemos muchas discrepancias en eso. Por ejemplo, ¿cuánto de potasio hay dentro de la célula? Por ejemplo, 135 a 145. ¿Y cuánto es lo de potasio hay fuera de la célula? 3.5, 4.5 miligramos. ¿Ya? ¿Cuánto sodio hay fuera de la célula? 135 a 145. ¿Cuánto sodio hay dentro de la célula? 8. Ya está. Entonces, por ejemplo, ¿no? Les pongo dos casos que he tenido ayer en el hospital. Uno, quería entrar a la sala un paciente que tenía potasio 2.8 en el extracelular. ¿Normal o anormal? 2.8, ¿cuánto es? Totalmente anormal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tú, como es intracelular básicamente, en el extracelular hay poquito, ese 2.8 implica que en la célula debe haber mucho menos, o sea, muchísimo menos. Entonces ese 2.8 es una hipopotasemia leve, medianamente severa. ¿Qué pasa? Se altera el potencial de la membrana. Y el potasio es el encargado de darle el reposo a las membranas del miocardio, del corazón. Entonces, cuando tú ves que las membranas del miocardio comienzan a alterarse por falta de potasio, comienzan a aparecer unas T grandes y se va. Dices, ese paciente lo entro a sala, le pongo un poquito de medicamentos anestésicos y va a hacer asistolia y se va a morir. No, pero entra así poquito. Entonces le digo, no es tan poquito. Tienes que corregirlo. Entonces hay formas de corregir el potasio, ¿no? Entonces, y esa es una permanente. Un paciente con sodio, un paciente tequeado, ¿no? Que tenía 158, 159 de sodio, salía de los parámetros normales. O sea, es una hipernatremia severa. Tienes que bajarle el sodio, si no ese cerebro lo vas a abrir, se va a salir de la cabeza, como ha pasado varias veces. ¿No? Entonces no van a poderlo meter, cuando acaben de operar no lo van a poder meter el cerebro, ¿no? Entonces van a tener que hacer todo un procedimiento posterior. Entonces tenemos que mejorar eso. Esa es la importancia de esto, ¿ya? Esa es la gran importancia de mantener sodio afuera. ¿Y quién se encarga de eso? Generalmente, vamos a ver que no es la principal, la totalidad, pero sí es muy importante, ¿ya? Mantener la estabilidad de la membrana celular para evitar disfuncionalidades de zonas tan importantes como corazón, como cerebro, ¿ya? Entonces, ya lo van a ir aprendiendo poco a poco. O sea, cuando nos ponemos a discutir de esto, pero ¿para qué? ¿No? Y después cuando esté en sexto año y conversemos, no, sí tenía razón. ¿Ya? Porque nos vamos a volver en sexto año. Entonces, 3 sodios, 2 potasios. ¿Sí? El ATP se vuelve ADP, como ustedes ya lo saben, y ingresa 3 sodios, salen 2 potasios. Entonces, la bomba sodio-potasio es una bomba electrógena, ¿ya? Porque requiere gradiente de concentración. Entonces, este gradiente de concentración es un depósito de energía. Y como el sodio genera ósmosis, si salen 3 sodios, ¿quién se sale con el sodio? El sodio solo se sale, entonces el agua se quedaría deshidratada la célula. No, es que hay otros canales que luego lo vamos a ver, que hacen que ingrese sodio. Y hay momentos en que el sodio ingresa a la célula, ¿ya? Esto es nada más para que ustedes aprendan el tipo de transporte, ¿ya? No lo tomen
qué significa cotransporte? Cotransporte significa que, por ejemplo, yo llego y me llevo a alguien conmigo. Los dos ingresan. ¿Sí? ¿Quién hace cotransporte, por ejemplo? Puede ser facilitado o puede ser con energía. Glucosa, el aminoácido, el sodio es tan importante que llega a la célula, mete un poco de glucosa. Pero usted me dice que la insulina, sí, la insulina es óptima. Que el sodio también ayuda. ¿Ya? Los aminoácidos no entran sino el sodio. Entonces, para que tú consumas tu carnecita, no tienes que tener buenos niveles de sodio para que ingresen a la célula y generen aminoácidos, ¿no? Y esos aminoácidos generen proteínas nuevas. ¿Qué organelo generan las proteínas? Por el ARN, ustedes van a ser médicos, tienen que hacer todo eso, ¿ya? Y el contratransporte es usando energía, uno entra y otro sale. Uno entra y otro sale. Por ejemplo, aquí está la glucosa con el sodio, ingresan, el contratransporte, sodio con calcio. El sodio con potasio también es contratransporte. ¿Ya? Sodio con potasio también es contratransporte, porque uno entra y otro sale. No se confundan, ¿eh? Uno es cotransporte y el otro es contratransporte. Contratransporte. Aquí, por ejemplo, la glucosa, ¿no? Con el sodio. ¿Sí? ¿Y dónde se da más? En los enterocitos, la glucosa con el sodio. ¿Sí? La glucosa con el sodio. ¿Qué es decir? Que la glucosa llega por un proceso digestivo que lo vamos a ver más adelante, llega al enterocito, al intestino, con sodio y el sodio le ayuda a ingresar a la glucosa. ¿Ya? Esa glucosa que está ahí, para que no se quede con la espina, esa glucosa que está en la sangre que ingresó, estimula el páncreas, genera insulina y esa insulina se ingresará a las otras células, la glucosa. ¿Ya? Es un trabajo en equipo. Porque no se van a ir confundidos. ¿Cuál es un ejemplo de contratransporte? Sodio con potasio, sodio con calcio. ¿Ya? Son contratransportes. Aminoácidos, ¿no es cierto? Entonces el sodio con el calcio es un contratransporte. Entonces, vamos entonces acá, transporte activo y transporte pasivo. Transporte activo, transporte pasivo, difusión simple. La difusión simple es y la difusión facilitada, ¿no es cierto? Entonces, y aquí también, ¿por qué? Porque en transporte pasivo tenemos tres fenómenos, ¿ya? Difusión simple, difusión facilitada, ósmosis y diálisis. Son tres fenómenos que tenemos en el transporte pasivo. Tres fenómenos. Difusión, que es simple y facilitada, ósmosis y diálisis. Transporte pasivo. ¿Ya? Tres fenómenos de transporte. Y transporte activo, tenemos transporte activo primario y transporte activo secundario. ¿A qué me refiero con el transporte activo secundario? Transporte activo secundario es cuando yo estoy cerquita donde se usó una bomba y esa energía que usó también altera mi proteína y yo me meto. ¿Ya? Calcio usa mucho eso, el transporte activo secundario del sodio. ¿Qué quiere decir? La bomba sodio-potasio está aquí en este huequito, genera, entra tres sodios, salen dos potasios. Pero genera esa energía, ¿no? Y aquí el calcio está por acá y esa energía, ese poquito que queda, lo uso yo y me paso. ¿Ya? Si no habría esa energía, no podría pasar. Ese es el transporte activo secundario. Utilizo la energía de otra transporte activo secundario. Y finalmente tenemos otro tipo de transporte que son los de las moléculas de mayor peso molecular. Tenemos endocitosis, exocitosis y transitosis. ¿Qué es la endocitosis? La endocitosis es cuando vas a atrapar alguna sustancia, ¿no? Vas a transportarla y la atrapas. ¿Sí? La célula la atrapa. Sobre todo esto va con los polimorfos nucleares, los macrófagos, etc. Todas las sustancias de la unidad, ¿no? Las atrapas. ¿Qué atrapas? Cuerpos extraños,
a veces células muertas, a veces virus, a veces bacterias, las atrapas. Puede ser fagocitosis cuando es una molécula sólida, pinocitosis cuando es una molécula líquida, ¿sí? Y entonces puede atrapar otras sustancias, ¿no? Entonces, esta endocitosis te lo comes, te comes la molécula, la atrapas y la transportas dentro de la célula, ¿sí? La vas digiriendo, la vas matando, te la vas comiendo, ¿no? Eso es transporte dentro de una burbuja, digamos, un pedazo de membrana se llama transitosis. Te la comes, la transportas y la expeles, la expulsas, pero ya que no tenga funcionalidad. Se llama exocitosis, ¿ya? La eliminas. Entonces, ese es un transporte de moléculas de mayor tamaño: fagocitosis y pinocitosis. La transitosis es el transporte a través de la célula, dentro de la célula, atrapada en sus partículas, y la exocitosis es la eliminación, ¿no? La eliminación cuando ya lo hemos eliminado. Entonces, aquí tenemos transitosis, fagocitosis, transitosis y exocitosis. ¿Listo, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Mañana acabamos de hacer la parte del código genético para ver las proteínas, cómo generamos estas proteínas receptoras, cómo se generan estas proteínas de la célula. Y el siguiente miércoles vamos a avanzar en la misma membrana, cómo hacemos el potencial de acción. Necesito su atención en esas 5 clases porque después ya viene el uso de estas membranas, porque vamos a hacer contracción muscular, vamos a hacer generación de neurotransmisores, todo eso es un poco ya más complejo. ¿Ya? Hoy día su práctica, por favor. ¿Listo?